¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al blog de Regeneractive. Les habíamos dicho que íbamos a hablar acerca de cómo medir la energía eléctrica, la energía que consumen. Bueno, para esto tenemos varias cosas. Primero que nada tenemos un medidor de CFE. Ustedes probablemente ya lo conozcan. Este medidor se compone de este disco que gira normalmente cierta cantidad de revoluciones. O sea, cada vez que vemos pasar la línea negra equivalen a 1 kWh. El kWh es la unidad que utilizamos para medir el consumo eléctrico. Y bueno, normalmente para medir el consumo en estos medidores, comenzamos de extrema derecha y leemos el número que está en cada una de estas ruedas. Entonces este va girando y después de tantos giros o de tantas revoluciones, estos se van moviendo, ¿no? Entonces es más o menos como leer el reloj, y ahí pueden leer el estado de su medidor. Entonces, para medir más o menos el consumo que tienen en un mes, pueden leer lo que tenemos aquí al principio de mes y después compararlo con la medición a final de mes. Para más información pueden meterse a la página de la Comisión Federal de Electricidad, pero yo les voy a enseñar o demostrar por qué creo que este tipo de medición no es tan bueno. Bueno, pues el medidor que les enseñé es este. Es un medidor para demostración, por eso tiene una conexión como para alimentación y una conexión de contacto donde vamos a conectar nuestros aparatos. Y bueno, ya tenemos conectado nuestro medidor. Si recuerdan, en el video que subimos hace unas semanas en la página de Facebook, ahí explican más o menos cómo se compone pues todas las características eléctricas de un aparato, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada pues tenemos un voltaje. Para medir voltajes y amperajes utilizamos un multímetro, se ve así. Este es un multímetro que tiene pinza. La pinza nos sirve para medir amperaje y los picos nos sirven para medir nuestro voltaje. Entonces simplemente tenemos que ponerlo en donde dice B, que es aquí, y ajustarlo para medir AC, o sea, corriente alterna y no corriente directa, porque pues como sabemos las baterías tienen corriente directa y la corriente de CFE es alterna. Entonces lo cambiamos y medimos nuestra entrada de corriente. Tengan mucho cuidado, no hay que jugar con esto, háganlo cuando tengan pues realmente un poquito más de experiencia. Bueno, como pueden ver, CFE nos está entregando, aquí lo estoy moviendo un poco, ahí está, CFE nos está entregando 122.8.9 volts, ¿no? Y cuando mido el amperaje, normalmente este voltaje va a ser constante. Si ustedes tienen una muy buena conexión, pues su voltaje tiene que ser constante. Lo que va a variar según que conectemos va a ser nuestro amperaje. Entonces podemos medir el amperaje. Aquí no pueden verlo, se los voy a mostrar. Cambiamos nuestro voltímetro a amperes y le ponemos AC y medimos una de las fases y van a ver que tenemos 0.3 amperes. Casi no hay corriente porque no está conectado a nada. Lo que vamos a hacer ahora es conectar una lámpara, esta que ven aquí, con un foco de 50 watts que tiene esta conexión, y la vamos a conectar a nuestro medidor. Ahora, aquí yo a esta lámpara ya le abrí las dos fases, o sea los dos cables, para poder medir el amperaje. Entonces voy a medir el amperaje. Se supone que en este caso nuestro voltaje es constante. A menos que haya algún problema de CFE o algún problema en nuestra canción, nuestro voltaje va a ser constante y nuestro amperaje va a subir. Entonces conecto la lámpara y la prendo. Entonces van a ver ahora que el disco se está moviendo. Pueden ver ahí la marca que se mueve. Entonces estamos teniendo ahora un consumo. Entonces ustedes en su casa, pues ustedes podrían ver fácilmente que se está moviendo el disco. Pero ¿cómo pueden saber cuánto dinero están gastando, o cuánto dinero van a gastar al mes, o cuánto CO2 han consumido? Entonces yo les voy a presentar ahorita un sensor con el cual podemos ver más o menos una interpretación de esto.
También les voy a poner un documento en el cual pueden calcular en base al voltaje que tienen, el amperaje, cuánta energía están consumiendo. Entonces, en este caso, pues yo tengo aquí mi amperaje y puedo multiplicar ese amperaje que estoy midiendo aquí por el voltaje que tengo en mi conexión y eso me va a dar la potencia. Como yo sé que este foco es de 50 watts, yo sé que tengo 50 watts de potencia, ¿no? Y si multiplico esa potencia durante el tiempo que utilizo esta lámpara, pues me va a dar la energía que consumo. Por ejemplo, si utilizo 50 watts durante una hora, pues voy a gastar 50 watts hora, ¿no? Y eso pues lo multiplicamos por los días del mes y podríamos saber más o menos la cantidad de energía que consumimos. Pero no todas las cosas son como los focos, donde nosotros sabemos, claro, tenemos 50 watts, sino tenemos cosas como computadoras o tenemos eliminadores de muchos aparatos. Entonces por eso es importante poder utilizar un multímetro para medir, ¿no? Entonces normalmente por norma utilizamos el voltaje, no lo podemos medir, pero normalmente estamos en 120, 120 y tantos. Y lo multiplicamos por el amperaje que midamos de esta manera. Esta es la medición de la lámpara apagada. A pesar de estar apagada, tiene un poquito de resistencia, tiene 0.09 amperes y al prenderla comienza a subir. Una manera más sencilla de medir nuestro consumo es utilizar un monitor como este que tengo aquí. Aquí nos va a decir la potencia que está siendo consumida y además nos va a guardar los datos de cuánto hemos gastado desde que comenzamos la medición y más o menos cuánto vamos a pagar, así como por ejemplo la cantidad de CO2 que hemos emitido. Entonces, si yo prendo mi lámpara, estamos en 0, en cuanto le dé, aquí ya vemos la medición, la potencia que estamos consumiendo es de 0.43 kilowatts, y si yo dejo este medidor puesto durante una hora con la lámpara prendida, pues nos va a decir cuánto hemos gastado en la hora. Entonces tenemos por ejemplo distintas mediciones, tenemos aquí la cantidad de kilogramos de CO2 que gastamos a la hora. Con esta lámpara prendida gastamos más o menos 0.17 kilogramos, o sea 17 gramos de CO2 producimos al utilizar esta lámpara. O por ejemplo aquí, bueno, esta es la hora, fecha, y aquí tenemos más o menos la cantidad de dinero que gastamos. Esta lámpara nos cuesta 6.5 centavos la hora. Esto, bueno, obviamente hay que ponerle la tarifa de su región y demás, pero bueno, con uno de estos medidores pues tenemos un panorama mucho más exacto de qué estamos consumiendo. Entonces, usando estos aparatos, aquí pueden ver, simplemente tenemos nuestra conexión conectada aquí a esta dona con un emisor y ese emisor manda la información aquí. Entonces, si la CFE nos pudiera dar un medidor así, pues tal vez podríamos ser un poquito más conscientes con nuestro consumo energético. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué seguimos utilizando medidores como estos si pudiéramos utilizar medidores como estos? Que además nos ayudan a saber cuál es nuestro problema, cuáles son nuestros potenciales de ahorro. Entonces, no sé, ¿será que CFE quiere que gastemos? Ya ustedes dirán. Lost